Bien, buenas noches, tengan todos ustedes. Le damos la bienvenida a esta lección más del estudio bíblico teológico Conociendo al Dios Vivo, que es un material diseñado para discipulado de nuevos creyentes y un acercamiento a la revelación de Dios a través de las Escrituras. Y bueno, por la gracia de Dios hemos estado llevando estas lecciones, que ya el día de hoy es la número 13. Estamos muy agradecidos con Dios por esta oportunidad y bueno, le pedimos que nos permita continuarlas hasta llegar al final de estas lecciones, que pues tienen como propósito precisamente lo que mencionábamos: conocer de manera más precisa a Dios conforme lo que Él ha revelado de sí mismo a través de su santa palabra, y que esto traiga como resultado pues una vida más de consagración, de agradecimiento, de adoración, de servicio al Señor, vidas piadosas rendidas a sus pies. Pues bueno, vamos a dar inicio. Si ya algunos están ya conectados, pues les damos la bienvenida y esperemos que algunos más se puedan conectar y poder participar de esta lección número 13. Pues vamos a hacer una oración. Yo les invito a que ahí donde ustedes están me acompañen y oremos juntos y pongamos en las manos del Señor este tiempo. Bendito Dios, agradecemos tu misericordia, agradecemos que nos permitas estar conectados por este medio, Señor. Tú sabes que nuestro propósito es poder conocerte cada vez más a través de tu bendita palabra. Danos sabiduría, danos entendimiento. Gracias por aquellos que ya están conectados, aquellos que se conectarán y aquellos que escucharán esta lección posteriormente, pues que sea también de edificación y bendición para sus vidas. Gracias por este material, por los hermanos que lo han diseñado, que tú les has dado entendimiento y sabiduría, y vamos viendo poco a poco estas lecciones. Así que nos ponemos en tus manos. Guíanos, Señor, en el nombre bendito y santo de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues bien, el día de hoy vamos a ver la lección número 13, que es Conociendo al Dios Vivo. En la parte de Dios es omnipotente. Ese es uno de los atributos, una de las perfecciones de Dios, que tiene que ver con su relación con la creación. Y bueno, para dar inicio a esta lección 13, tenemos que mencionar que la palabra omnipotente proviene del latín omnipotens, que a su vez la podemos desglosar en omni, que es todo, y potens, que es poderoso. Y se refiere al atributo de tener poder infinito o limitado, o ilimitado, perdón. Cuando se refiere a Dios, esta palabra significa que Él puede hacer todo lo que ha determinado y ninguna persona o fuerza puede detenerlo ni obligarlo a hacer lo contrario. Nada ni nadie puede hacer desistir a Dios, ni estorbarle a Dios, ni obstaculizar lo que Dios ha determinado hacer. Decir que Dios puede hacer todas las cosas significa que Él puede hacer todo lo que es conforme a su santísima, justísima y amantísima naturaleza. Él no puede contradecirse, no puede ser cruel ni egoísta, no puede mentir, no puede romper una promesa, no puede hacer lo que es absurdo, por ejemplo, hacer círculos cuadrados, triángulos con 4 esquinas o rocas tan pesadas que Él no pudiera moverlas. Es una falacia que es muy comúnmente empleada por ateos muy perspicaces, ¿verdad? Para el cristiano, la omnipotencia de Dios infunde confianza absoluta. Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Para el incrédulo, la omnipotencia de Dios infunde terror, porque ningún hombre puede resistir su voluntad ni escapar de su juicio. Entonces, ese es uno de los atributos muy importantes acerca de Dios. Tiene que ver también con el ejercicio de su autoridad, porque un Dios que pudiera tener, que pudiera hacer promesas
un Dios que estableciera pactos, un Dios que se relacionara con el hombre y pues prometiera algunas cosas, pero que no tuviera el poder para realizarlas, pues no sería Dios definitivamente. Para realmente llevar a cabo sus planes y sus propósitos al pie de la letra, pues tiene que ejercer señorío, dominio y autoridad, y esa autoridad la lleva a cabo por medio del despliegue de su total poder. Aquí, como vemos en esta diapositiva, pues omnipotencia también lo podemos definir como capaz de hacer todo y tener todo el poder. Tener todo el poder y mantener todo el poder. Dios es la fuente absoluta de poder. Él no necesita recargar su energía ni su poder de ninguna otra fuente. Él es la fuente del poder. Cuando ejerce poder no se desgasta. Cuando Él otorga poder no pierde poder. Él lo mantiene, lo retiene y lo ejerce. Entonces son aspectos que debemos tener bien claros a abordar estos temas. Todopoderoso también se deriva de este mismo concepto de omnipotencia, y esta palabra se encuentra 56 veces exclusivamente atribuidas a Dios. Y todopoderoso significa tener una infinita y absoluta plenitud de poder. Eso lo podemos ver, bueno, eso lo tomamos de el libro de los atributos de Dios de A.W. Tozer. Quiero leer también un extracto del libro de Teología Concisa de J.I. Packer, cuando toma también el tema de la omnipotencia de Dios. Él escribe lo siguiente, dice: no significa que Dios lo pueda hacer todo en un sentido literal. Eso hay que aclararlo. Realmente decimos que Dios tiene todo poder y puede hacer todo. Pero bueno, ese todo tampoco significa que lo puede hacer en un sentido literal. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, él escribe y dice: Él no puede pecar, Él no puede mentir, Él no puede cambiar su naturaleza ni negar las exigencias de su personalidad santa. Tampoco puede realizar la cuadratura del círculo, porque la noción de un círculo cuadrado es contradictoria en sí misma. Bueno, este ejemplo ya lo hemos mencionado. Tampoco puede dejar de ser Dios. No obstante, cuando es su voluntad y promete hacer, Él lo puede hacer y lo hace. Entonces, esto es para que nos vayamos ubicando en este importante tema. Muy bien. Vamos a ir viendo los aspectos que incluye nuestra lección. En primer lugar, bueno, en las Escrituras, el nombre de una persona tiene gran significado o importancia, porque a menudo revela algo acerca de su carácter. ¿Cuáles son los nombres y títulos dados a Dios en los siguientes versículos? Bueno, yo les puse ahí un resumen, pero estos versículos introductorios yo quiero darle lectura. El primero de ellos es Génesis 17:1, dice lo siguiente. Dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, ¿cómo se revela Dios ante Abraham? El Todopoderoso. Y bueno, vamos a ver más adelante algunos pasajes relacionados a Abraham que debido a su vejez, debido a eso, pues él fue tentado, quiso hacer las cosas a su manera y bueno, se salió del orden de Dios, pero Dios al final de cuentas cumplió lo que le había prometido a Abraham en un despliegue de su poder. Él se revela como el Dios Todopoderoso. En Apocalipsis 4:8 leemos lo siguiente, dice: los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y de noche de decir: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Eso es muy interesante porque acabamos de leer dos pasajes, el primero en Génesis, el primer libro de la Biblia, y el segundo en el último libro de la Biblia. Entonces, este Dios que se revela como el Todopoderoso es quien permea todas las páginas de la Escritura. Él ha sido, es y siempre será el Todopoderoso. Lo que Él ha dicho que hará, lo llevará a término
porque en el despliegue de su poder está el ejercicio de su autoridad. Vamos a leer también Apocalipsis 19:6. Dice lo siguiente: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Esto es muy importante en el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis pues, es la victoria final de Dios, el triunfo final de Dios. Dios es el personaje más importante de las Escrituras y Él es el ser más importante del universo, porque trasciende más allá de la creación, porque la creación emana de Él. Entonces, el estar estudiando a Dios y estudiar este atributo pues es sumamente relevante para cada uno de nosotros. Él se revela como el Todopoderoso y al final Él concluirá con sus planes por el poder que emana de Él mismo. Ahora vamos a leer en Salmos 24:8. Salmos 24:8 dice lo siguiente. Dice: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Sí? ¿Cómo se revela? Como Jehová fuerte y valiente, poderoso. ¿Sí? Ante él nadie puede levantarse. De eso lo vemos en la Escritura una y otra vez. Sucedió cuando mandó a construir el arca. Él determinó borrar de la tierra al hombre a causa de la maldad, solamente salvó a Noé y a su familia. Posteriormente él emite un juicio contra los que construyeron la torre de Babel, confundió sus lenguas, los dispersó, y continuamente él está manifestando su poder. Lo hizo en Egipto al sacar a su pueblo de la opresión, hizo sus juicios sobre los filisteos, sobre los dioses filisteos, y Dios manifiesta completamente su poder. Salmo 31:2, un poquito más adelante, también leemos lo siguiente. Dice: inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Entonces también se revela en las Escrituras como roca fuerte y fortaleza, un cimiento estable, un lugar de seguridad, de refugio y una fortaleza. Ya en estos conceptos introductorios pues ya vamos viendo también las implicaciones que tiene para nosotros como creyentes. Unos versículos más tenemos en el Salmo 61:3, que también es llamado como torre fuerte, un refugio firme, un cimiento firme. Salmo 61:3 dice: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. ¿Sí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso leemos en Romanos capítulo 8, ¿verdad? Tenemos también en Isaías, vamos a algunos pasajes de Isaías. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí? ¿Cómo lo describe aquí? ¿Cómo se describe Dios mismo? Obviamente que es una profecía en relación a Jesucristo. ¿Y cómo describe también al Hijo, quien es también Dios? Dice: Dios fuerte, quien tiene la fortaleza. En Isaías 10:21 también leemos lo siguiente. Dice: el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Y en Lucas 1:49, cuando el ángel Gabriel anuncia a María que ella ha sido elegida por Dios para llevar en su vientre al Mesías, leemos las siguientes palabras. Lucas 1:49 dice, más bien este es el cántico de María. Dice: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y María sabía muy bien esto, ella misma le dijo al ángel, dice: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es que yo pueda llevar un bebé en mi vientre si no he conocido varón?
Y bueno, ella comprobó el poder de Dios en su mismo cuerpo. Ok, entonces vamos a ver número 2. El punto número 2 dice, ¿qué enseñan los siguientes versículos acerca de la omnipotencia de Dios? ¿Hay algo que esté más allá del poder de Dios? Bueno, ya lo hemos estado mencionando, pero vamos a especificarlo un poco más en los siguientes versículos. En Jeremías 32, 17, versículo 17 y el versículo 27 dice, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. Y en el 27 dice, y no hay nada difícil para ti. Entonces, debemos entender que este atributo de Dios tiene que ver con su creación. O sea, Dios tiene todo el poder, es parte de su esencia, de su ser, de su naturaleza. Pero ese poder lo ha desplegado a través de su creación. Por eso también en Romanos capítulo 1 dice que Él se ha dado a conocer a través de las cosas creadas. Porque lo que vemos, pues los mismos científicos llegan a la conclusión de que detrás de eso pues hay una mano. Aún ateos famosos como Stephen Hawking, él decía que detrás de todo había un poder supremo en el cosmos, que puso orden en medio del caos y que gobernaba todo. Y si bien le podríamos llamar Dios, él nunca aceptó la existencia de Dios, pero sí llegó a hacer este tipo de declaraciones. Entonces, Dios despliega su poder a través de su creación. Y eso lo podemos ver desde el nivel macro, a través del cosmos, de las galaxias, de las constelaciones, de la Vía Láctea, del sistema solar. Vemos la mano de Dios, vemos el orden perfecto, lo que los científicos llaman leyes de la física que controlan el universo, que controlan incluso aquí mismo la estabilidad de nuestro planeta, pero es el despliegue del poder de Dios gobernando, cuidando y dirigiendo su creación. Y la segunda sentencia dice, y no hay nada difícil para ti, hablando de Dios. Pues obviamente, si todo lo que existe fue hecho por Dios, ¿acaso habrá algo que Dios no pueda hacer, que Dios no pueda arreglar, que Dios no pueda componer, en lo que Dios no pueda intervenir? Por supuesto que no. Entonces lo vemos desde el nivel macro hasta el nivel microscópico, desde las células, desde las moléculas, desde los átomos. Entonces, esa sí sería una buena tarea que yo les recomendaría que en estos próximos días busquen un video en YouTube, busquen un video acerca del cosmos, de la majestuosidad del cosmos, de cómo funcionan unas células, los tejidos, cómo se lleva a cabo, por ejemplo, la fecundación, o sea, cosas maravillosas, y todo es por el poder, el diseño y el propósito de Dios. Tenemos otro texto en Mateo 19:26, donde también se declara, dice, mas para Dios todo es posible. Aquí estas sí son las palabras del ángel Gabriel a María, que dice que para Dios todo es posible. Obviamente ya dijimos que todo tiene que ver con lo que esté dentro de sus propósitos, dentro de sus planes, dentro de sus pactos, dentro de sus decretos. Obviamente que hay cosas que Dios no hará que vayan en contra de estos propósitos o contra de su propia naturaleza. Número 3. Una de las implicaciones más importantes de la omnipotencia de Dios es que asegura que Él es capaz de llevar a cabo todo lo que ha determinado hacer, lo que va conforme a su propósito, su decreto, su voluntad. ¿Qué nos enseñan los siguientes pasajes acerca de esta verdad? Dice en Job 42, 1 y 2. Este sí le voy a dar lectura. Es un pasaje muy interesante. Este libro de Job, bueno, algunos le asignan el tema de por qué sufren los justos, pero en el libro de Job pues también es una descripción de la obra soberana de Dios, cómo interviene Dios en la vida de los hombres, específicamente de los suyos. Dios mismo declaró que Job era un varón íntegro, perfecto delante de él. ¿Y por qué caminos los llevó? Pero ¿con qué propósito? Con el propósito de revelarse de una manera mucho más clara, más profunda, más majestuosa a este hombre llamado Job. Dice Job 42, 1 y 2, respondió Job a Jehová y dijo,
yo conozco que todo lo puedes. Y esa es también una declaración que nosotros también tenemos que hacer. Dice, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Eso después vamos a ver la omnisciencia de Dios. Dice, entonces, aquí reconoce que Dios todo lo puede hacer. Incluso en este mismo libro de Job, en el capítulo 19, Job hace una declaración muy importante, que aún deshecha estuviera su piel, su carne, aún hablando de la muerte, aún ya degradado, ya su cuerpo totalmente corrompido, aún de ahí del polvo Dios lo podía levantar. Es una de las declaraciones muy primarias en la revelación. Recordemos que la Biblia es una revelación progresiva donde nos habla de la resurrección, y obviamente la resurrección pues es una promesa de parte de Dios y también es un despliegue de su poder. En el Salmo 115, versículo 3, encontramos esta declaración. Dice, todo lo que quiso Dios ha hecho. Entonces, esta palabra quiso tiene que ver con su soberanía. Obviamente Dios puede hacer cualquier cosa y nosotros podemos confiar en eso, pero obviamente que Dios hará las cosas conforme su propósito, conforme su plan, conforme su voluntad. Esto es algo que nosotros también tenemos que entender. Debemos pedir a Dios. Jesucristo mismo nos instruyó a orar, a pedirle a Dios, ¿verdad? Diferentes cosas, insistir incluso en la oración. Sabemos que Dios obra conforme su voluntad y también obra conforme a su tiempo. Entonces, Dios hará conforme Él lo considere, porque de Él es el poder, pero también es la sabiduría y también es la soberanía para realizar las cosas que Él considera adecuadas a hacer. Pero bueno, a nosotros nos da la oportunidad de seguir confiando en Él y seguir pidiendo en oración. Salmos 135, versículos 5 y 6, también leemos estas declaraciones. Dice, yo sé que Jehová es grande, y hablamos de la grandeza de Dios. Dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Sí? Entonces, definitivamente todo aquello que Dios ha determinado hacer, simplemente lo hará. También la Biblia nos exhorta en el Nuevo Testamento que si pedimos cualquier cosa conforme su voluntad, eso de conforme su voluntad quiere decir conforme Él lo quiera. Sabemos, dice, que tenemos lo que pedimos porque pedimos conforme su voluntad. Aún Jesucristo en el huerto de Getsemaní oraba diciendo, Padre, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Dice, sea hecho conforme tu voluntad. Él tiene todo el poder, pero también debemos nosotros como criaturas reconocer que Él es autónomo, Él es soberano, y nosotros debemos actuar en obediencia y con humildad delante de Él. En Isaías 14, versículo 24 y 27 leemos también estas palabras. Dice, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Es una declaración directamente de Dios, transmitida por medio del profeta Isaías. Dice, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, conforme su plan, su diseño, y será confirmado como lo he determinado, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Dice, ¿y quién lo impedirá? Su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? O sea, ¿quién se puede oponer a los designios divinos? Nadie. Esto a algunas personas pudiera causarles algunas confusiones, porque dice, bueno, entonces ¿por qué Dios no interviene? ¿Por qué la maldad en el mundo? ¿Por qué aumenta el pecado? Bueno, precisamente porque Dios tiene un tiempo para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Eso lo leemos perfectamente en el libro de Apocalipsis. Hay un tiempo para cada situación. Dios no es indiferente, Él sabe todo lo que está sucediendo, y de hecho Él tan lo sabe que está sucediendo tal y como Él lo ha establecido. Ahí es donde a nosotros muchas veces se nos hacen cortos los fusibles de nuestro pensamiento, pero todo está sucediendo conforme Dios lo ha asignado, y solamente de nosotros espera confianza y espera que obedezcamos y lo sigamos. Isaías 43:13 dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Sí? Esto habla de su total autoridad, y en el ejercicio de esa autoridad pues está el ejercicio de su poder.
Entonces está haciendo alusión de que aún antes de que hubiera día, o sea, antes de la misma creación, recordemos que el día fue establecido en los primeros días ahí en Génesis capítulo 1. Entonces antes de todo lo que nosotros podemos percibir, pues Dios ya era. Entonces, y todo lo que existe fue hecho por medio del poder de su palabra. Entonces, lo que Él decide hacer, ¿quién puede estorbarlo? En Daniel 4:35 leemos, dice Él, hablando de Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esto es muy relevante porque eso tiene que ver con las revelaciones que se le dieron a Daniel en cuanto al futuro inminente. Recordemos que Daniel estuvo sirviendo en la corte de Nabucodonosor, tuvo oportunidad de interpretarle algunos sueños, y bueno, fue un hombre muy, muy importante en esa corte, y a él se le reveló eso. Dice, ¿quién puede detener la mano de Dios? Cuando se le mostró la sucesión de los reinos que iban a venir después del reino babilónico, ¿sí? Todo iba a suceder tal cual Dios lo había revelado, y así sucedió y está registrado en la historia. Y así como sucedió, también tenemos la confianza que las cosas terminarán tal como Él ya lo ha revelado. En Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, en el ejercicio pleno de su soberanía, de su autoridad y en el despliegue de su poder. Todas las cosas han sido hechas, son hechas y serán hechas conforme Él lo ha determinado en su voluntad. Esto tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestra salvación. Entonces también nuestra salvación depende de ese despliegue de autoridad y de poder de Dios, y eso nos garantiza que el Señor habrá de cumplir su salvación para aquellos que ponen su fe en la obra de redención a través de Jesucristo. En Efesios 3:20 leemos, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder que obviamente proviene de Dios, pero dice que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. A veces nosotros, en nuestra naturaleza caída, dominados por nuestro orgullo y vanidad, incluso como creyentes, a veces le pedimos cosas pequeñas a Dios, ¿no? Había un maestro que decía que Dios se especializa en hacer cosas pequeñas y en hacer cosas grandes. Y uno de sus discípulos decía, pero ¿qué diferencia hay entre las cosas pequeñas y las cosas grandes? Dice, bueno, las cosas pequeñas es como abrir el Mar Rojo, las cosas pequeñas es como darle maná por 40 años a su pueblo en el desierto, darles agua de la roca, pues la resurrección de los muertos. Dice, son cosas pequeñas. Dice, bueno, si esas son las pequeñas, ¿cuáles serán las grandes? Dice, bueno, las cosas grandes es transformar el corazón de los hombres, de un hombre que antes era rebelde a Dios, en oposición a Dios, que amaba su pecado, ¿sí? Y transformarlo en una persona que ahora le ama, que le busca, que le sirve y que se deleita en seguirle y en obedecerle, ¿no? Entonces, Dios despliega completamente su poder en su creación. Número 4. En las Escrituras, la omnipotencia de Dios es uno de los atributos que más lo distinguen de los ídolos muertos o inanimados que los hombres tienden a crear. Lee Salmo 115 del versículo 3 al 11 y después responde las siguientes preguntas. En el Salmo 115 del versículo 3 al 8 dice, ¿cómo es contrastado el Dios omnipotente de las Escrituras con los ídolos vanos o carentes de valor de los hombres? Bueno, vamos a darle lectura a estos versículos. Salmo 115, versículo 3
al 8 dice: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces, ¿cómo es contrastado? Pues bueno, estos ídolos que hacen los hombres en su rebelión contra Dios para no adorar al Dios verdadero y vivo, son hechos por los hombres, son ideados por los hombres, representaciones de cosas creadas. Esto también lo leemos en Romanos capítulo 1. Son fríos, sin vida, no tienen capacidad de realizar nada, no ven, no oyen, no hablan, no huelen, no gustan, no caminan, no se mueven, no pueden hacer absolutamente nada. Y que así como ellos son los que los hacen y los que confían en ellos. Entonces, esto es un contraste. Nosotros que confiamos en el Dios vivo y verdadero, todopoderoso, ¿sí?, somos también transformados por esa comunión que tenemos ahora con Dios. Adoramos a un Dios con todo el poder, con toda la autoridad, un Dios que se manifiesta, un Dios que habla, que se expresa, que se ha dado a conocer, que se revela, que nos llama, nos atrae a Él, y ahora nosotros podemos confiar en Él. Según ahora en el mismo Salmo 115 del versículo 9 al 11 dice: ¿cómo los creyentes deberían responder a esta verdad? Vamos a darle lectura. Del 9 al 11 dice: oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestra escudo. ¿Cuántas veces nos repite lo mismo? Que debemos confiar en Él. ¿Por qué? Porque solo de Él obtenemos ayuda y protección. Entonces, debido a que Dios está vivo y es poderoso, se nos exhorta a confiar en Él en todo momento. ¿En quién más podemos confiar? ¿En quién más podemos recurrir? Incluso al hombre, dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, ni siquiera en los hombres podemos confiar. El único en quien podemos poner toda nuestra confianza es en Dios, porque de Él viene nuestra ayuda, nuestro escudo, nuestra protección. Y esto obviamente nos debe de llevar a ser humildes y a depender completamente de Dios. Reconocer que no somos nada, reconocer que somos seres finitos, aún dominados por el pecado, aún nuestras mejores intenciones para con Dios y para con los demás hombres están contaminados por nuestro pecado, muchas veces el orgullo de querer ser reconocido, de sobresalir. Entonces, ser humilde completamente y saber que no somos nada sin Él, pero cuando confiamos en Él podemos tener la seguridad que Él nos ampara, que Él nos protege, que Él nos dirige. Número 5. La omnipotencia de Dios tiene grandes implicaciones para el cristiano que confía en Él, su voluntad y sus promesas. Según los siguientes versículos, ¿qué significa la omnipotencia de Dios para nosotros que creemos? Josué 23:14. Voy a dar lectura. Josué 23:14 dice lo siguiente: y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Debido a que Dios tiene el poder de cumplir sus promesas, Él confirma eso. Dice: nada ha faltado de lo que Dios os ha dicho. Eso debería darle consuelo, fortaleza, ánimo al pueblo de Israel, y sin embargo siempre estuvieron claudicando, ¿verdad? En incredulidad. Dicen Hebreos que
aquellos que les fue dada la promesa de entrar a poseer la tierra prometida no pudieron obtenerla a causa de su incredulidad, y aún nosotros como cristianos podemos también ser incrédulos, podemos creer en Jesús, podemos creer en su muerte, en su resurrección, en su segunda venida, pero a veces en la vida diaria, en las diferentes circunstancias por las que pasamos, a veces cavilamos en nuestro corazón y a veces no confiamos plenamente en que Dios pueda estarnos escuchando. Entonces, así como Él se revela en la Escritura, así Él también se revela a nosotros, y sabemos que Él cumplirá todo lo que se ha propuesto para cada uno de nosotros, y debemos siempre confiar en Él. En Romanos 8:31 leemos, dice: si Dios es por nosotros, si Él vela por nosotros, si Él está al tanto de nosotros, si Él cuida de nosotros, esto va de la mano con lo que Jesucristo reveló en la palabra ahí cuando habla de las ovejas en Juan capítulo 10. Cuando habla acerca de que las ovejas le fueron dadas en su mano y que nadie las puede arrebatar, esto nos debe dar la confianza de que Dios cuidará siempre, siempre de nosotros. Bueno, ahorita no tengo este versículo, está aquí en Juan capítulo 10 cuando habla de las ovejas. Entonces tenemos esa plena convicción, esa seguridad. Dice aquí, es en Juan 10:28, dice: yo le doy vida eterna, hablando de las ovejas que le han sido dadas de parte del Padre. Dice: y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor Jesús, porque Él cuida de ellas, Él da su vida por ellas. Dice el 29: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie, dice, las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y en el contexto de lo que está explicando aquí el Señor, dice: yo y el Padre uno somos en ese mismo propósito, para salvaguardar, cuidar, proteger, dirigir hasta el final a ese rebaño que le ha sido asignado al Señor Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 4 y 5 dice que Dios habilita a sus ministros. Dice que no somos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Él es quien nos habilita por medio de su gracia, y pues también por medio de su poder para la obra para la que el Señor nos llama. En el Salmo 121, versículo 4 y 5 dice: Dios ha prometido cuidar a su pueblo, nunca se descuida, Él nunca se distrae. Él está al pendiente de cada una de las necesidades de aquellos a quienes Él ha llamado, a quienes Él ha recibido. En Filipenses 1:6, que es un versículo muy conocido, ¿sí?, que dice el apóstol Pablo, dice: tengo por cierto que el Señor perfeccionará su obra en nosotros. Entonces Dios cumplirá su obra en cada uno de nosotros. Lo que Dios ha determinado hacer, lo realizará hasta el final. Y en Romanos capítulo 8 nos dice cuál es el propósito de Dios para cada creyente. Dice que es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces esa es la obra a la cual el Padre nos ha traído y a la cual nos ha sometido y en la cual Él está invirtiendo su tiempo ahora, a través de cada circunstancia, de cada problema, de cada tribulación. Él está moldeando nuestro corazón para forjar el carácter de Cristo en nosotros. Y Filipenses 4:13 dice: Dios nos da la fortaleza para cumplir sus propósitos y su obra. Este versículo también es muy conocido, que dice el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él decía: pues sé tener abundancia, sé tener escasez, en todo y por todo he sido entrenado. Dice: todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Entonces, a través de diferentes circunstancias debemos confiar que Dios nos fortalece por medio del despliegue de su poder para capacitarnos a hacer frente a estas dificultades y ser moldeados conforme su propósito y su voluntad. Número 6. Según los siguientes versículos, el cristiano debe responder a la omnipotencia de Dios tanto con fe como con obediencia. Miren, vamos a leer en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 19 al 21, dice lo siguiente: y no se debilitó, hablando de Abraham, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Y entre paréntesis dice, siendo de casi 100 años, ya era un hombre ya anciano, Abraham. Dice, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, Sara pues también ya era una mujer ya de edad y en su juventud había sido estéril. Entonces, imagínense, y Dios le dice, vas a tener un hijo de cual va a ser la raíz de una gran nación. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esto es muy importante. ¿Cómo glorificamos a Dios? Pues que aún en medio de la imposibilidad, aún viendo todo a nuestra contra, ver que Dios está actuando, Dios tiene poder, autoridad, y Él está haciendo su obra. No dudar, sino fortalecernos en fe. La fe dice que no es guiarnos por lo que vemos, sino por lo que no vemos, que es ahí donde Dios está actuando. Entonces, de esta manera, Abraham le dio gloria a Dios. Nosotros también debemos darle gloria a Dios en este despliegue de fe, de plena confianza y certeza de que Dios está haciendo conforme su propósito, pero también obrando en nuestras vidas. Y el versículo 21 dice, plenamente convencido Abraham de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido. ¿Será Dios poderoso para hacer todo lo que ha prometido para ti? Por supuesto que sí. Entonces debemos fortalecernos en la fe y en obediencia. En Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Este pasaje fue después de que nació Ismael, cuando Abraham, ¿verdad?, quiso ayudar a Dios con Sara, su mujer, y Sara le dio a su sierva la egipcia, y entonces nació Ismael, y hubo un lapso ahí de 13 años en donde Dios no le habló a Abraham hasta este versículo, y entonces se le vuelve a manifestar y dice, yo soy el Dios Todopoderoso, dando a entender todo lo que te he dicho que va a suceder, sucederá, no por ti, porque tú has tenido esa debilidad, pero será hecho porque yo lo digo y porque yo tengo el poder para llevarlo a cabo. Y solamente le demandó a Abraham que se mantuviera firme y que fuera perfecto en su confianza en Dios. Y después fue llamado también el padre de la fe. Entonces, ya para concluir nuestra lección del día de hoy, lo que hoy hemos aprendido, vamos a hacer un breve resumen de los aspectos más sobresalientes de esta lección. Y bueno, en primer lugar, debido a que Dios es todopoderoso, ha hecho, hace y hará todo lo que es conforme a su voluntad, por su poder ejerce su autoridad. Entonces, no hay nada que estorbe los designios divinos, no hay nada que estorbe lo que Dios ha determinado hacer. Así que si Dios te ha llamado y tú eres un creyente, puedes pasar por momentos de debilidad, de desconsuelo quizá, de tibieza espiritual, pero ten por seguro que Dios obrará en tu corazón, en tu mente y te perfeccionará, te llevará a la perfección y te moldeará conforme su propósito para tu vida. Confía en Él, Él te dará la fortaleza para seguir adelante. También vemos que por lo que
por lo que debemos confiar que hará todo lo que ha prometido para nuestra salvación y que no hay nada que se lo impida. Esto nos da un gran consuelo. La palabra de Dios nos dice que si creemos en Jesucristo seremos salvos. Jesucristo mismo dijo que el que creyera en Él no vería corrupción, sino que vendría a vida eterna. Entonces debemos confiar en lo que Dios ha prometido para nuestra salvación. Que aún si muriéramos, Jesucristo dijo que aún el que esté muerto, que crea en Él, aún muerto vivirá. Y nos promete resurrección, nos promete ir con Él. Dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces son promesas de las cuales nos debemos de tomar, promesas de la vida eterna, promesas que tienen que ver con nuestra vida ahora, pero también con la eternidad. Y no hay nada que se lo impida. Él es autor de eterna salvación para los que creen en Él. Hay quienes se desconsuelan porque escuchan voces que muchas veces no va de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra y andan titubeando y pensando que en algún momento pudieran perder la salvación, pero pues no se puede perder lo que no se ha ganado. La salvación no nos la ganamos, la salvación nos fue dada por gracia, por medio de la fe, y la salvación está sustentada en la obra de redención de Jesucristo. Somos salvos en Cristo. No es algo que se nos da, sino es nuestra afiliación, nuestra unión con Cristo. Si Él vive, si Él se levantó de los muertos y la muerte ya no se enseñoreará más de Él, tan cierto es eso como nuestra salvación segura en Cristo Jesús. Entonces no debemos desconsolarnos, sino debemos afirmarnos en la fe. Y bueno, siempre surge quien diga, bueno, entonces si nuestra salvación es tan segura, vivamos como querramos y démosle vuelo a la hilacha y al pecado. Bueno, si alguien se quiere pues ir por el pecado y darle gusto a la carne, pues lo único que podemos decir es que nunca fue salvo, ¿verdad? Aquel que es salvo, ¿sí?, se afirma en la fe, agradece a Dios y tiene temor de ofender a aquel que lo salvó y que dio su vida para rescatarlo. Ese es el verdadero cristiano, que busca perseverar en la salvación por medio de la santificación. Ya en algún momento vamos a hablar un poco más acerca de esto. Y bueno, otro punto también es que debemos confiar. Aprendemos que debemos confiar, pero también tenemos que depender de Dios con una obediencia absoluta, una rendición absoluta. Él es poderoso para cumplir lo que ha dicho y eso debe generar en nosotros un corazón humilde, totalmente rendido y dependiente de Dios. Y bueno, la pregunta, el desafío es, ¿estás dispuesto a confiar así? ¿Estás dispuesto realmente a tener una vida humilde, de devoción, una vida piadosa que glorifique a Dios en fe, como lo hizo Abraham, que se fortaleció en el poder de Dios y lo glorificó al confiar plenamente en Él? Podemos decir, porque es parte de nuestra naturaleza, Señor, no entiendo, no puedo, me siento débil, me siento confundido, siento que no puedo más, ayúdame, Señor. Es parte de nuestra naturaleza, pero no dejar de confiar ni de creer que Dios nos escucha y a su tiempo nos va a responder. Entonces, pues así terminamos nuestra lección número 13. Si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta, pues lo invitamos a que se ponga en contacto por medio de las redes sociales, en Facebook, a través del WhatsApp. Si alguien quiere ser añadido al grupo de WhatsApp, ahí estamos enviando algunos recursos, comentamos algunas cosas más. Entonces mándenos un número telefónico y con gusto lo vamos a añadir. Si alguno incluso tiene alguna petición de oración, también podemos orar. En la medida de que vamos aprendiendo estas verdades, pues también nuestra oración se va puliendo, ¿verdad? Porque a veces oramos como si quisiéramos convencer a Dios de que haga algo, o incluso oramos no del todo convencidos de que Dios pudiera hacer algo, pero Él lo puede hacer. Si Él calla de momento, Él sabe por qué, porque Él tiene propósitos para nosotros, pero a su tiempo Él nos guiará, nos mostrará lo que Él
desea hacer en nosotros. Entonces, así terminamos nuestra lección. Y pues bueno, los invitamos para la próxima semana, para la lección número 14, que lleva por título Dios es omnipresente. Así como Dios tiene todo el poder, también Dios está en todas partes de su creación. Esto será el próximo domingo 6 de febrero a las 8 de la noche, así que anótenlo, agéndenlo, compártanlo, inviten a otros también a que se unan a este estudio. Y si Dios nos permite, pues aquí estaremos dentro de 8 días. Pues bien, vamos a dar gracias a Dios y así estaremos concluyendo con nuestra sesión del día de hoy. Bendito Dios y Padre nuestro, agradecemos, Señor, la oportunidad que tú nos das de estar conectados, Señor, de poder transmitir esta lección que nos acerca, Señor, a ti, que tienen el propósito de conocerte cada vez más y más. Gracias por revelarte a nosotros. Señor, tú sabes que somos seres finitos, somos débiles muchas veces. Hay cosas que definitivamente nos declaramos incompetentes para poder realizar si no es por tu gracia y en el despliegue de tu poder. Señor, realmente no tendríamos nada, pero ahora podemos confiar plenamente en ti, sabiendo que tú todo lo haces, todo lo puedes, Señor, conforme al designio de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en ella, sabiendo que lo que tú decidas es lo mejor, porque dice tu palabra que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Bendice a cada uno de nuestros oyentes, Señor, en sus diferentes circunstancias, que estas lecciones, Señor, nos aclaren el panorama y que tengan como propósito afirmarnos en la fe, en el consuelo y en la confianza de ti. Gracias, Señor, por permitirnos llevarlas a cabo. Y bueno, si es tu voluntad, permítenos estar una vez más el próximo domingo en punto de las 8 para seguir transmitiendo estas gloriosas verdades. Bendice a tu pueblo, te lo pedimos en el nombre santo y precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues que Dios les bendiga, cuídense mucho y que descansen. Hasta la próxima.